Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández. Muy buenas noches a toda nuestra amable audiencia que siempre está pendiente de nuestros programas, tanto a nivel nacional como internacional. En esta hora tenemos como invitada a la licenciada Yanira Escobar, quien va a estar tratando con nosotros sobre los temas de última hora de coyuntura nacional y de lo que está pasando a nivel nacional, también sobre las acciones que ha tomado el gobierno. Cabe mencionar que este programa lo estamos haciendo extraoficialmente, ya que sabemos que transmitimos los jueves, pero en esta oportunidad es pertinente que abordemos el tema que la población también quiere conocer, y para eso hemos invitado a la licenciada Yanira Escobar, quien es experta en estos temas y a quien le damos también la cordial bienvenida. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos están viendo, a todas y todos. Gracias por la invitación, es mi segunda vez con ustedes, me siento totalmente cómoda y agradezco por el espacio, agradezco también porque se tiene confianza en esta servidora y pues vamos a hacer lo mejor que podamos hacer. ¿Por qué? Por El Salvador, porque ahora los salvadoreños necesitan saber qué es el régimen de excepción, diferencia de este régimen de excepción con el que tuvimos, por ejemplo, en pandemia, qué es lo que se restringe y también una connotación política de lo que hay alrededor de esta decisión. ¿La decisión es legal o es ilegal? ¿Dónde está amparada? ¿Quién la promueve? ¿Quién la autoriza? ¿Y cuál es el proceso para que entre en vigencia? Y también vamos a hablar de ese pequeño, he visto que hay una discusión respecto a una fecha que está en el diario oficial que publicó el presidente de la República, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema que me parece bastante importante y estoy a sus órdenes. Un saludo hasta donde nos vean, buenas noches, buenos días o buenas tardes, no sé, que depende del astro sol, como dice un amigo por ahí. Estoy a sus órdenes, soy Yanira Escobar y me pueden buscar así en mis redes sociales. Muchas gracias, licenciada, por haber atendido esta invitación. La hicimos prácticamente provisionalmente porque reconocemos que es importante abrir el medio, abrir el programa este día, esta noche, ya que estamos quizás en algunos momentos difíciles en nuestro país, en donde hay una gran incertidumbre. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está detrás de todo este gran proceso que se nos ha venido? ¿Qué sucedió con el plan control territorial, que supuestamente viene de hace aproximadamente 2 años, y ahora vemos la luz diferente de lo que está pasando o de lo que creíamos que estaba sucediendo? Lo cierto es que este día amanecemos para conocimiento de la población en un régimen de excepción, en donde el presidente ha puesto, por medio también de la Asamblea Legislativa que se aprobó el día de anoche, ha corrido el presidente para poner todo este sistema, este aparataje, estas medidas que se han implementado y que el pueblo aún todavía creo que no logra digerir. Otros sí lo logramos digerir, pero para eso está usted, para que nos explique, licenciada, en qué consiste estas medidas que el presidente de última hora ha puesto, y al mismo tiempo quizás quererle preguntar a usted, ¿esto será legal? ¿No será legal, como usted decía? Y si, ¿hacia dónde considera usted que vamos con este tema hasta el día de hoy? Bueno, mira, efectivamente vamos a contestar la última pregunta y de ahí vamos a partir hacia el momento en que estamos aquí y vamos a hacer un parangón de lo que sucedía en la pandemia y lo que sucede ahora. Bueno, la primera pregunta, ¿es legal o no es legal la decisión que ha tomado la Asamblea Legislativa? En apariencia de buen derecho, eso es legal. ¿Qué significa en apariencia de buen derecho? Bueno, aplicando el proceso legal, ellos lo hicieron conforme a lo que está establecido, las prerrogativas o las facultades que le da la Constitución de la República, la normativa legal al gobierno, no al gobierno de Nayib Bukele, al gobierno, al Estado de El Salvador, a través del gobierno en turno, porque hay que hacer aquí la acotación siguiente. ¿Quién es el Estado? El Estado somos todos y todas las que vivimos en el territorio de El Salvador. Nosotros conformamos el Estado, los ciudadanos, la población.
Esa ficción jurídica se crea para dotar de presencia territorial a un conglomerado de personas. ¿En qué sentido? Nosotros vivimos en El Salvador es un territorio. Ese territorio se conoce como una persona de Estado. O sea, el Estado es la persona en general. El Estado somos todos y todas. Así que cuando dicen el Estado decide, estamos decidiendo nosotros. Pero ¿cómo se hace? No podemos ir y todos si no nos ponemos de acuerdo en 2 temas, menos nos vamos a poner en tantos temas, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene una forma de vivir, de actuar. ¿Cómo actúa el Estado? A través de las diferentes instituciones públicas. Estas instituciones públicas tienen una finalidad legal. El artículo 1 de la Constitución de la República dice que el origen y fin de toda actividad del Estado, o sea, del conglomerado de personas del territorio, que están dentro del territorio, es la persona humana. El artículo 1 individualiza las necesidades de cada uno de los que formamos el Estado, de la población. En esas necesidades le dice que toda la actividad del Estado a través de sus instituciones va a estar decantada a resguardar a la persona humana. Lo dice desde el nacimiento, porque en El Salvador todavía, gracias a Dios, el aborto no es legal. Por lo tanto, los bebés todavía no se matan, los niños no se matan. Entonces, desde que están concebidos en el vientre, esa persona ya se considera persona humana y tiene derechos. Dicho lo anterior, pasamos a esto. Hay ciertos derechos que son inalienables a la persona humana, que son derechos, son los más importantes. El primero, el derecho a la vida. El segundo, el derecho a la libertad, y el primero es consecuencia, debería de ser consecuencia del otro. El derecho a la propiedad y posesión, el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad. La seguridad tiene 2 connotaciones, la seguridad jurídica y la seguridad física. En la seguridad jurídica está el ordenamiento jurídico, que todo lo que se haga esté enmarcado dentro de una ley, una normativa. Ese es el orden jurídico que forma parte del Estado. Ahora voy a hacer una explicación legal y no política. Hoy les está hablando Yanira Escobar como abogada, tratando de encontrarle lógica a lo que hemos llegado. Y vamos a entender por qué tratando de encontrarle lógica. Les estoy explicando el andamiaje legal, lo que pasa legalmente. Entonces, cada institución tiene una finalidad. Esa finalidad va decantada, de acuerdo al artículo 2, a darle la seguridad jurídica, por ejemplo, y la seguridad a usted para resguardarle el derecho a la vida. Entonces, de ahí surge una institución muy importante, 2 instituciones. El derecho a la vida se guarda desde la perspectiva de la salud y desde la perspectiva de la seguridad personal, seguridad ciudadana. El año pasado, en el 2020, vivimos un régimen de excepción que tenía como base resguardar el derecho a la salud de la persona humana. Ahora tenemos un régimen de excepción que tiene como base restablecer el orden, restablecer la seguridad. Lo dice, tengo en mis manos el decreto legislativo número 333 y dice en el considerando segundo, el considerando primero, que el artículo 1 de la Constitución establece que El Salvador reconoce a la persona humana como origen y fin de toda actividad del Estado, dice, que está organizada con para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común, que el artículo 29, inciso segundo de la Constitución establece que podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 7, 12, 13 y 24 de la Constitución, entre otros motivos, por graves perturbaciones del orden público. Esa es la razón legal por la cual ahora se ha invocado el régimen de excepción. Lo vuelvo a leer, por graves perturbaciones del orden público. Esa es la diferencia entre el régimen de excepción que se decretó en la asamblea anterior a partir de la solicitud siempre del presidente de la República, que obedecía a una pandemia, estaba en el entorno de una pandemia resguardando el derecho a la salud de la población, y ahora resguardando el derecho a la vida de la población, se está diciendo de que hay una grave perturbación al orden público y que por eso solicitan el régimen de excepción. ¿Cómo se solicita y quién lo solicita?
el Consejo de Ministros, a petición puede ser de un ministro o del mismo presidente de la República, solicita en consejo, es importante decirle a la gente, mira, el Consejo de Ministros está conformado por el jefe o la jefa de gabinete, en este caso que es la señora que hemos hablado tanto, hay que está en la lista, Angel está en la lista, en todas las listas, creo que solo una de Navidad no sale, ella es la jefa de todos los ministros. Entonces, ojo, ella, el presidente y los ministros toman decisiones respecto a esto. Ni siquiera el vicepresidente, ojo con esto. Aquí son todos los ministros, conforman el Consejo de Ministros y tienen sus facultades. Dentro de esas está solicitarle a la Asamblea Legislativa, solicitar a la Asamblea Legislativa que se declare el régimen de excepción, que se limiten los derechos constitucionales y fundamentales de la población por cierto tiempo en específico. Entonces, esto así nació. Ayer a la 1 de la mañana, no, como a las 12 de la noche, algo así, entre las 12 y 1 de la mañana, llegó de Casa Presidencial la solicitud a la Asamblea Legislativa para que se declarara el régimen de excepción. Entonces, esa solicitud se hizo se formalizó por medio de un decreto legislativo que tomó, que fue votado tanto por la bancada CIAN, como también acompañó los diputados, los dos representantes de Arena, ¿verdad? En ese caso, que son parte de los partidos en oposición, o al menos deberían, eso es lo que creemos que son. Entonces, en la parte jurídica, vemos que se cumplió todo el proceso. Empezó por el Consejo de Ministros, siguió por la Asamblea y ahora está ya vigente a través del diario oficial. Entonces, ya vimos cuál es la diferencia entre el régimen anterior y este. Ahora hay otra diferencia importantísima. Miren, les voy a leer el artículo 29 de la Constitución, pero quiero que este programa, yo acepté hacerlo, tengo días de no estar en los medios de comunicación, pero acepté hacerlo porque es importante que la población comprenda a dónde estamos y, ojo, a dónde pueden llegar, porque un repunte, no voy a decir ni leve ni gran repunte, pero un supuesto repunte en homicidios, y digo supuestos porque aquí las estadísticas no se dan con transparencia. Nosotros no tenemos datos verídicos de que efectivamente hayan existido todo ese montón de muertos que nos dicen, o que efectivamente no hayan existido antes, y que lo que únicamente sucede es que antes solo desaparecían a las personas sin dejar rastro del cuerpo. ¿Ves la diferencia o ven la diferencia de las estadísticas? Si nosotros supiéramos con certeza de que los desaparecidos realmente no son personas fallecidas, entonces llegaríamos a la conclusión que este régimen de excepción se tuvo que haber invocado desde hace mucho tiempo y no ahorita, y se tuvo que haber invocado desde hace mucho tiempo cuando desaparecen 5 o 6 personas diarias. Por una persona que desaparezca diariamente, el Estado de El Salvador ya debería estar tomando decisiones claras y precisas. Lo que hizo el presidente de la República, por supuesto que no lo voy a aplaudir, pero sí lo comprendo, porque nos está dando a entender, no nos está dando a entender, nos está asegurando que los 700 millones de dólares, que sean más de 700 millones de dólares que han invertido en el Plan Control Territorial, una vez más no han funcionado. Porque si hacemos memoria, hace 3 meses ya vivimos un episodio igual. Pareciera que hay una conducta recurrente de desarrollar terror en la población. Pareciera que fuera eso. En un análisis social, en una crítica social, podemos decirle al presidente: ¿qué está pasando, señor presidente? Yo no quiero que usted sea reactivo, yo quiero que usted sea preventivo, porque si usted es reactivo, sucede que vamos a llorar los salvadoreños, porque él ni siquiera pide disculpas por eso. Vamos a llorar los salvadoreños por cada muerte que hay. Miren, independientemente que el que muere es un delincuente o no sea delincuente, hay una familia pesarada y no deberíamos de permitir eso, porque si hay delincuentes, si hay maras en El Salvador, es porque los salvadoreños y salvadoreñas también tenemos la culpa de eso, porque ellos son producto de la sociedad, pero también son producto de la inoperancia de muchos gobiernos, no solo de este. Aquí hace falta una política de prevención de seguridad, y yo lo he dicho en este y en muchos medios de comunicación. Aquí lo que hace falta es una verdadera política pública decantada, no al control social como lo que se está haciendo en este momento. Dice el doctor Portillo Cuadra en una entrevista que ellos apoyaron, Arena apoyó esta moción del régimen de excepción porque definitivamente ya no se le desbordó a la Policía Nacional Civil y al gobierno la situación.
Pero yo hago la acotación siguiente, si realmente se le desbordó esa situación a la Policía Nacional Civil, al presidente de la República, al ministro de Seguridad Pública, ¿por qué esperaron a saber tantos muertos en la calle? ¿Por qué no se hizo antes? Eso solo implica dos cosas. Aunque esto sea legal, el régimen de excepción sea legal, implica que en todos los escenarios el pueblo pone los muertos y el pueblo se ve restringido de sus derechos. Y todo por una mala gestión pública. Y no solo de este gobierno, insisto, de varios gobiernos, pero este gobierno es el que más ha invocado los regímenes de excepción. ¿Qué es lo que significa este régimen de excepción? ¿Se acuerdan? Que en otros tiempos llegaban a 50, 60 muertos y pedíamos que hicieran algo y se exigía de parte de la población que tomaran decisiones. No tomaban decisiones, pero al final tomaron una y empezaron a unir esfuerzos para poder identificar las causas de dónde venía esto. Y empezaron de alguna manera a mermar los homicidios, pero también escuchamos y hemos visto en tribunales que lo que realmente existió fue un acuerdo con algunos grupos de pandillas. Entonces ahora estamos enmarcados en una situación así. Mucha gente en redes sociales dice, no, es que ya el pacto se acabó. No, es que miren, eso no es lo que tendríamos que nosotros estar discutiendo. Lo que nosotros como ciudadanos deberíamos de estar discutiendo es lo que el gobierno de la República ha dejado de hacer para que hayan muertos en las calles o para que hayan desaparecido, cientos de desaparecidos. Hay unas fosas clandestinas que todavía ni siquiera las han abierto, pero saben que están ahí, pero no las abren. ¿Cuándo se va a declarar un régimen de excepción, por ejemplo? ¿Por qué no se hace focalizado? Porque eso también se puede hacer, sino que lo hicieron generalizado, no obstante que en el oriente de la República no se dio ese repunte. Me pueden decir, pero ¿y para qué vamos a esperar a que se dé hasta allá? Ok, pero ¿por qué no lo vamos haciendo paulatinamente? Sencillamente porque aunque esté apegado a la ley, aunque constitucionalmente tienen la potestad, la restricción que están teniendo de los derechos de la población es lo que no legitima la falta de decisión que ha tenido el gobierno de la República respecto al tema de seguridad. El control territorial ya deberían de aceptar, dejar de hacer tantos spots publicitarios bonitos que se ven bien bonitos y que no dudo que el presidente y los ministros se ven bien bonitos, los ministros con armas de guerra. Ojo con eso. Muy ministro puede ser, muy ministro. Y puede ser bien chivo y amigo, bien amigo del ministro de la Defensa, es el jefe del director de la Policía Nacional Civil. Puede tener hasta permiso para portar armas, pero el arma que anda el ministro de Seguridad Pública y Justicia es un arma privativa de la Fuerza Armada y de la policía. O sea que el ministro, en esa foto que anda rolando ahí, el ministro está cometiendo un delito porque él es un ciudadano. Una de las características del ministro o de la ministra de Seguridad Pública es que tiene como requisito ser un ciudadano. Se recuerdan que en los tiempos del señor Munguía Payés, que está detenido, él hasta quiso hacernos creer que se quitaba la investidura de militar y al final la sala en ese momento concluyó que él nunca se podía quitar la investidura de militar porque una vez si era militar ya no lo podía dejar de ser porque pasaba a ser o militar en situación de retiro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que ahora veamos fotos de ministros, de ciudadanos? Él es un abogado de la República. Él sabe que esa arma no la tenía que andar él. No es esa la labor de él. Si ciudadanos que me escuchan, si ustedes están satisfechos con ver ahora, creer que en una foto nos dicen que los ministros están trabajando porque andan con las armas y un arma que no pueden utilizar, ¿eso es el verdadero trabajo? No. El verdadero trabajo del ministro es tener a sus directores de las diferentes direcciones del ministerio trabajando focalizados para crear una política de prevención en seguridad, para invertir bien los fondos para el plan del desarrollo territorial, si es que existe ese plan. Ese plan no existe más que en spots publicitarios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo afirma Yamir Escobar? ¿Cuántos muertos van ya? ¿Cuántos muertos hemos tenido que llorar? Yo no le deseo el mal a nadie, y menos al presidente de la República. Al ministro lo increpo, no porque le desee el mal,
No, 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 no. Él tiene familiares en la Asamblea Legislativa, no porque los haya puesto, pero ahí hay al menos 2 diputados, una diputada de Arena y un diputado de Nuevas Ideas, que son familiares entre sí. ¿Por qué no utilizar, digamos, bueno, eso es nepotismo? Me pueden decir, no. Si es que hay un acercamiento, ¿por qué no hacer el trabajo pues coordinado? ¿Por qué no mejor, en vez de salir en una foto posando con un arma que es ilegal que la ande, ¿por qué no mejor sale en una foto posando que mientras el director de la policía, que sí puede andar esas armas, que mientras el ministro de la defensa, que sí puede andar esas armas, anda en el territorio, él está en el escritorio, porque él sí se necesita en el escritorio, utilizando sus conocimientos jurídicos y estadistas para tomar en cuenta la situación, para analizar la situación y para empezar a tomar decisiones administrativas que vayan decantadas a que este régimen de excepción no sea solamente la oportunidad para la disposición ilimitada de fondos y recursos públicos. Esa es la verdad. Licenciada, hemos visto algunos análisis, incluso vamos a ver a continuación las declaraciones del diputado Portillo Cuadra, como también seguido de las declaraciones del párroco de Santa María Usulután, en donde vemos las 2 versiones, en donde el párroco se opone al régimen de excepción y él recuerda los momentos que pasó El Salvador por los años 80, donde vivimos una guerra. También oímos las declaraciones del diputado Cuadra, que también estuvo y es parte de los diputados del partido Arena y diputado también de la República del Salvador. Sobre este video, después que lo escuchemos, ¿cuál es su análisis? Esta mañana el régimen de excepción que se aprueba básicamente restringe 4 derechos fundamentales regulados en la Constitución de la República, como es el derecho de libre asociación y reunión, el derecho de intervención a las telecomunicaciones, la ampliación de la detención administrativa y también el tema que tiene que ver con los plazos básicamente de las detenciones y la asistencia de defensor. Este régimen de excepción es importante pero insuficiente en este momento. Nosotros vamos a acompañar la votación porque estamos convencidos que actualmente existe una grave perturbación del orden público a nivel nacional. Se le fue de las manos el problema territorial de las pandillas al gobierno y ahora recurre como último recurso a conculcar derechos fundamentales de toda la población. Igualmente creemos que se le ha dado al gobierno desde la legislatura pasada todos los recursos económicos, más de 700 millones de dólares en el Plan Control Territorial, que a todas luces el mismo decreto dice de que es insuficiente y ha fallado. Por lo tanto, instamos al gobierno a que también implemente programas de reinserción para que las pandillas puedan tener una forma de cómo renunciar a esta operatividad y a esta situación al margen de la ley. Sorprendidos porque ha sido algo inesperado. Lo que ha ocurrido nos hace una imagen de los años 70 que ocurrió eso, porque no es el momento. Se supone que hay un control territorial, un programa del gobierno que iba bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Si realmente existió o no existió. Entonces habría que revisar bien lo que quiere el gobierno, lo que pretende con estas medidas, porque todavía ha sido tan rápido y que no logramos todavía realmente dilucidar qué efecto va a tener en la población. ¿Qué efecto considera usted que puede tener en la población salvadoreña esta medida? Mira, primero pánico, porque es para todo. Es quitar la garantía de toda la población, no solamente de un sector violento, sino de toda la población. Depende de las autoridades, literalmente. Entonces, estamos realmente desprotegidos en ese sentido. ¿Su nombre, disculpe? Pablo Hernández. Pablo Hernández, párroco de San Martín de Porres, Santiago María. Gracias. Análisis, licenciada. Ok, bueno, mire, ya que hemos escuchado esos 2 videos, antes de hacer el análisis vamos a leer lo que dice el artículo 29 de la Constitución y dice: régimen de excepción. En casos de guerra, de invasión del territorio, de rebelión, de sedición,
catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, primero y 24 de esta Constitución de la República, de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte de la República y se hará por medio de decreto del órgano legislativo o de lo ejecutivo en su caso. También podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo y 13, inciso es artículo 12, inciso segundo y 13, inciso segundo de esta Constitución. Así, cuando así lo acuerde el órgano legislativo, con el voto favorable de las 3/4 partes electos, no excediendo la detención administrativa, dice, de 15 días. El diputado Portillo Cuadra se ha referido en su alocución, en su intervención, a 3 aspectos por los cuales se estaban suspendiendo o qué es lo que se estaba suspendiendo. Eso me abre la puerta a lo siguiente, relacionando la base legal que tiene ahora la administración pública para, por ejemplo, detener a una persona por solo el hecho de que piense que está cometiendo un ilícito o que está en perturbación grave del orden público. Les puedo poner ejemplo, por estar diciendo lo que yo digo, puede creer el gobierno que yo estoy perturbando el orden público y pueden sencillamente girar una orden de captura en contra mía. Y eso es válido, de acuerdo a esta excepción. ¿Ven cómo puede ser utilizada? ¿Cómo puede ser utilizada esa potestad? Si ya lo hemos visto, a un joven tuitero, porque le dijo algo al gobierno de la República, lo fueron a detener allá por mexicanos. A la investigadora Janet Aguilar de la UCA, por solo el hecho de haber retuiteado un tuit de otra persona en la que hablaban del aspecto físico de una de las diputadas de Nuevas Ideas, fue denunciada penalmente. El asesor legal de la Presidencia de la República, en un medio de comunicación nacional, en televisión, salió diciendo que debíamos de tener cuidado los ciudadanos de estar increpando a los funcionarios, diciéndoles hablando de corrupción, porque si no tenemos nosotros las pruebas en las manos, no podemos hablar. Y si no, íbamos a ser procesados. Bueno, ahora esa amenaza del licenciado Javier Argueta se puede hacer realidad. Nosotros podríamos ser, tú por estar promoviendo este espacio y yo por estar hablando, y no estamos hablando en contra del gobierno, estamos relacionando hechos de la vida nacional con la Constitución y con las decisiones que se están tomando. Estamos actuando en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas, pero para que entienda la población salvadoreña lo que estamos entregando a través de un régimen de excepción. Por eso es que el padre a quien le mando un saludo porque muy conscientemente habló, hace alusión a lo que pasó en la guerra. ¿Qué vivíamos en la guerra? ¿Por qué se fueron a la guerra? Por una dictadura militar. Ahora, ¿en qué estamos? En una dictadura constitucional. ¿Y en qué nos tiene esta dictadura? En un régimen de excepción. ¿Y por qué nos tienen ese régimen de excepción? El doctor Portillo Cuadra dice, se le han dado más de 700 millones. También dice, para el Plan Control Territorial, también dice, y coincido con él, que esa solicitud que se planteaba, establecía que había sido insuficiente lo que ya se ha hecho para el control de la seguridad pública. Con esas 2 afirmaciones y con lo que el presidente en varios tweets, ahora sí, mira, curiosamente el presidente tenía ya casi una semana de estar solo tuiteando en inglés, pero ahora nos habló en español. Ahora sí nos habló en español. Entonces, el presidente estaba diciendo que no iba a permitir que las pandillas hicieran aquí, las pandillas hicieran allá. Pero yo no he visto al presidente de la República que rinda cuentas respecto a, por ejemplo, las personas desaparecidas. Hago ese énfasis y ese hincapié, hago énfasis en esa situación y hago hincapié también. ¿Por qué? Porque les puedo asegurar que el número de personas fallecidas
de este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, es inferior, a la cantidad de personas desaparecidas. O sea, el número de personas fallecidas en cada uno de los días de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, es inferior al número de personas desaparecidas en el mismo periodo o en un periodo anterior, en el fin de semana anterior, vamos, para hacer comparaciones. ¿Podríamos hacer una comparación? Sí, pero no tenemos los datos ciertos. Los datos que nos dan solo están allí. Yo no estoy de acuerdo con que Arena haya votado, pero yo no soy diputada, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con que Arena haya votado de esa manera, legitimando, a mi juicio, un régimen de excepción que hasta este momento considero que era innecesario. Y me van a decir, ¿pero usted está de acuerdo que hayan muertos? No estoy de acuerdo con eso y no estoy diciendo eso, ni lo voy a decir nunca. Sino que sencillamente lo que está sucediendo, me parece a mí, que lo que está sucediendo, solo déjenme un segundo, voy a sacar un dato que quiero dárselos. Lo que me parece a mí es que el régimen no era necesario porque viene a demostrar la inoperancia de la PNC. Lo que ahora vemos es que hay más insumos en la policía, según lo que dice el presidente de la República. Tiene más militares, más soldados, tiene más inversión en ellos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha demostrado que la inversión no ha sido suficiente, porque la inversión no ha sido inversión, ha sido un gasto. Porque si hubiese sido una inversión en seguridad, los resultados no decayeran en un régimen de excepción. Porque si realmente por 27 fallecidos, que el uno que fuera ya tendría que salir la policía, si para eso necesita un régimen de excepción, implica que la policía no puede defendernos. Porque, ¿qué nos está diciendo el gobierno de la República? Miren, no me alcanzó todos los millones de dólares que me dieron. No me alcanzan todos los policías que tengo ahora. No me alcanzan todos los recursos humanos y económicos que tengo. Fíjense que ahora necesito que usted, ciudadano, para poderlo defender de los pandilleros o de las personas que andan asesinando, yo necesito que usted me regale la mayoría de sus derechos. Préstemelos. Yo se los voy a administrar. Eso le dice el gobierno. ¿Y cómo se los voy a administrar? Usted no puede hablar ahora, porque usted puede ser sujeto, señor de la oposición, que empiece a increparme a mi gobierno, que yo lo vaya a traer. Y voy a tener 15 días para tenerlo ahí. Y puede ser que, suerte, ¿verdad? Usted lo vamos a ir a poner a una Bartolina donde hay pandilleros y ahí puede usted, pues sí, ¿verdad? Como ahí no se puede entrar, entonces están solos, lo acuchillan y se acabó el opositor. Callamos una voz. Solo estoy suponiendo, no estoy asegurando. Solo son escenarios, tal vez el más fatal, pero para que entienda la población lo que estamos haciendo ahorita. ¿Se acuerdan que durante la pandemia hubo gente que se quejó que los aprendían solo por andar en la calle y a veces era urgente porque iban a dejar comida, porque qué sé yo? Pero la policía tenía orden de, mire, doble la manita, dijo el presidente de la República, y lléveselo, jalado, para que entienda la gente, y se lo llevaban jalado. Y allá estaban en los centros de detención que hasta se salían y, bueno, como que eran delincuentes. Lo mismo puede suceder ahora. ¿Y saben qué? Ellos tienen la potestad de hacerlo. Y es más, puede ni siquiera un abogado estar a la par suya. Ellos lo pueden ir a meter literalmente a un calabozo aquí. Y nadie va a decir nada por 15 días. Imagínense que el régimen es por 30 días. Yo no he visto el plazo ahorita del decreto. Pero imagínense que es por 30 días. ¿Qué implica eso? Puede ser que lleguen al final del mes, otro repunte, otros 30 días. Y el fulano o fulana que estaba detenida ya lleva 15 días detenido. Va a continuar por otros 15 días, pues, detenido. Un mes. Ah, fíjate que otros 15 días, y así lo van a llevar. Para cuando venga a salir, posiblemente o lo entreguen muerto o enfermo. Pero esta persona seguro callada va a salir, posiblemente. O quizás es como Mandela, ¿verdad? Tenemos un nuevo Mandela. No sabemos. Pero eso es lo que estamos haciendo, señores. Desde el régimen de excepción se pueden violentar muchos derechos. Estamos llegando a dos cosas. Primero,
al perfeccionamiento del control social a través de las leyes. Ojo, miren qué interesante. Este gobierno se ha caracterizado por incumplir todo tipo de leyes, por decir que la Constitución no sirve para nada, pero para el régimen de excepción sí le sirve. Mira qué interesante. Tenemos un presidente de la República que reiteradamente, junto con muchos de sus testaferros o sus representantes o sus súbditos, dicen que la Constitución del país, ahí el señor vicepresidente lo dice, no sirve para el pueblo. Pero el artículo 29 de la Constitución sí le sirve para el régimen de excepción. Implica que hay una apertura de fondos para utilizar ellos. O sea, no van a tener que rendir cuentas porque lo detengan a usted. ¿Por qué? Porque ellos gasten fondos públicos ilimitados. El régimen la diferencia de este régimen también va, que este va decantado a tres instituciones del Estado. A la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada de El Salvador, al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Y por supuesto, la Presidencia de la República siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué implica eso? Que los derechos que le están a usted ahorita restringiendo tienen que ver con su libertad en diferentes vertientes de expresión, de asociación, de reunión, de tránsito. Las libertades es parte fundamental de la democracia. Yo hice acotación a dos derechos fundamentales, a la vida y a la libertad. Usted puede tener vida estando preso o presa. Puede ser que sí, pero no es la calidad de vida que debería de tener. Más si usted está injustamente detenido. Estamos llegando a los tiempos de Venezuela, a los ejemplos esos de Venezuela, donde los opositores eran detenidos. Y pueden decir uno, ya tiene miedo esta Yanira, que la van a detener. No es miedo. Es que miren, hay que pensar, hoy por ti, mañana por mí. Todos y todas las salvadoreñas eventualmente nos podemos ver señalados por algo que no existe. Yo hago la siguiente acotación, quiero que hagamos la siguiente reflexión. ¿Ustedes creen que los diputados de Nuevas Ideas, que fueron desaforados por los mismos diputados de Nuevas Ideas, porque supuestamente han cometido un delito por haberse sentado a hablar con el señor Roy García, que ahora es parte del primer partido político que es por representantes de la diáspora? ¿Ustedes creen que estos diputados que votaron por los actuales funcionarios de la Sala de lo Constitucional, por el actual fiscal general de la República, ustedes creen que creen en ellos ahora? Vayan y pregúntenle, ¿qué dijo el diputado cuando mencionó que la diputada de la bancada CIAN, Rebeca, era la que estaba coordinando esas reuniones? Dijo, no me lo puedo callar, pero allá en asamblea no lo dije, porque ahí no tenía ningún sentido, pero aquí ante ustedes, señores jueces, sí lo vengo a decir. ¿Por qué no se lo dijo a la fiscalía en su declaración indiciaria? Porque no creen en ellos. Señores, abramos la mente. No nos toquemos en este momento el corazón, porque por amar a los funcionarios estamos como estamos. Abramos la mente. No escuchen lo que dicen los políticos, vean lo que hacen. Analicemos lo siguiente. Por 27 homicidios se va a restringir los derechos de toda la población. ¿No será acaso que parte del proceso o del trabajo normal de los diferentes entes de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, es prevenir este tipo de actos? ¿Por qué la población tiene que poner los muertos y rendirse con los derechos por la inoperancia de las instituciones públicas? El ministro de Salud, en el momento que invocó el tema de la pandemia, pues él sí tenía la excusa perfecta. Ahí no podíamos hablar tanto de inoperancia al principio. Pero ¿qué es lo que vimos dentro de la pandemia? Una mala gestión pública de recursos. Y ahí hay señalamientos hasta de corrupción. ¿Qué se puede venir ahora? Tenemos que hablar como salvadoreños, como hermanos. Que no hagamos distingo de color partidario. Veamos a El Salvador
como nuestra noble patria en la que estamos creciendo. Señores, perder la libertad a muchos de ustedes les está recordando los años 70 y 80, donde los abusos de poder del PCN, del mismo PDC, de Arena, del FMLN y ahora de Nuevas Ideas o de Gana en el poder, no tiene diferencia. Tiene algo en común, que usted, pueblo salvadoreño, es el que pone los muertos y es el que paga por el despilfarro de ellos. Licenciada, es importante entonces que vengamos a recordar, y quizás las preguntas que van enfocadas a este tema es más de 2 años de tener nosotros un, entre comillas, plan control territorial. ¿Qué ha pasado entonces con el engaño que hemos tenido, que se está trabajando? Porque hay que ser sinceros, y yo creo que el pueblo lo debe de reconocer, y debe de reconocer que de una u otra forma pues nos han fallado, no solamente este gobierno, porque seamos también en la realidad, hablar conforme son las cosas, que no solamente en este gobierno nos han fallado, pero un tal control territorial que se ha venido fortaleciendo con recursos económicos, se ha llevado por más de 2 años desde que entró el presidente Nayib Bukele a gobernar nuestro país. Hasta estos días se ha venido implementando por fases. Vamos por la 4ª fase. No sé si en realidad este estado de excepción en la 5ª fase, no lo ha dicho el gobierno, pero lo que sí es cierto es de que en menos de 24 horas que se reúnen los ministros, imponen estas medidas. Ahora la pregunta es, en realidad, el presidente, por medio de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, ¿en realidad había controlado los territorios? Una buena pregunta para la población. Segunda pregunta, los homicidios, según estadísticas, habían disminuido. Y habían días que se reportaban, según los datos oficiales, porque hay que ser sinceros, los datos oficiales son unos, los datos que manejamos la población son otros. Nosotros como periodistas vemos un muerto ahora, lo sacamos esa nota, pero más tarde aparecen los datos oficiales que fueron 0 homicidios. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué ha pasado y quién está detrás del repunte de homicidios? ¿Y quién está detrás de este proceso, o hacia dónde nos va a llevar el presidente con estas medidas? Algunas cosas creo que la población no puede discernir entre las dos cosas, pero sí es importante que nosotros las analicemos. Otros tienen la virtud de la población de analizarlo quizás mucho más como este servidor lo está haciendo, pero han venido pasando 2 cosas importantes que tenemos que traer a memoria. En medio de unas medidas contra el transporte público, que se lleva a la prisión un empresario. Tampoco estamos diciendo que los transportistas han sido las santas ovejas en nuestro país, pero hay que mencionarlo porque en realidad estamos en la semana que el presidente vino a llevar a la cárcel a un empresario y al mismo tiempo a tomar las unidades de transporte y las está trabajando directamente para la población por medio de la Fuerza Armada, gratuitamente para la población de Zaragoza, Santa Tecla y algunas otras zonas aledañas. La pregunta ahora es, ¿tendrá algo que ver estas acciones que implementó el gobierno en los últimos días? ¿O quién está detrás? ¿Quién estará detrás en su análisis de este proceso y de estas acciones que se han llevado últimamente? Y hay que recordar, y vamos a decir ahora, domingo, que amanecimos bajo un estado de excepción, han habido muertos. O sea, si estamos en un estado donde se supone que está intervenido por las autoridades de El Salvador, pero siguen habiendo muertos. Esa es la verdad. Y eso es lo que el pueblo lo tiene que conocer. Entonces, ¿qué está pasando, licenciada? Según su análisis y su experiencia,
que tiene y que ha recorrido por algunos años nuestro país en la historia, tanto en los procesos de guerra como también después de la guerra, en los periodos de ARENA, en los periodos del FMLN y ahora en este periodo. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, una dictadura, independientemente del apellido que les pongas, constitucional, dictadura de partido único, dictadura militar, que es la que más hemos escuchado, tiene una característica, y es que necesita la mayor parte del control social, y digo la mayor parte, es porque no toda la población va a estar siempre de acuerdo con quien lo está gobernando. Pero hemos visto en particular con este gobierno, y es que la concentración de poder que ha hecho es más evidente que en otros gobiernos. Porque ahora tú hablaste de la historia y vamos a hablar de eso. Puede ser que por lo que yo esté diciendo aquí, corra riesgo mi libertad. Insisto en eso. Yo no tendría por qué sentir ese temor porque se siente. Me han hablado muchas personas para decirme, licenciada, cuídese. Licenciada, mire, estos pueden hacer esto. Mi misma familia. Y yo digo, ¿y por qué? Si lo que yo estoy haciendo es criticando las acciones o las inacciones que tienen los funcionarios públicos. Cuando sos un servidor público, tenés la obligación de sujetarte a la ley y de rendir cuentas. Si lo que estás haciendo es administrando recursos, no solo económicos, todo tipo de recursos que son públicos. La cosa pública es de todos y no es de nadie. Incluso ellos como funcionarios son ciudadanos y son parte de los dueños de esa cosa pública. Saber quién está detrás de esto es un tema bastante grande en el cual no me voy a meter. Y te voy a decir por qué no. Porque esa sí sería una especulación grande y yo entraría a generar más terror o no terror en la o a minimizar en la población lo que está sucediendo. Porque por una persona que haga el favor de escucharnos, yo lo que quiero decirle a esta persona, y voy a hablarle a esa persona, porque yo sé que son muchos, pero le voy a hablar a cada uno y a cada una. Hay que pedirle. Hay un dicho común en El Salvador que dice que, no es muy feo el dicho, pero una vez subido en el macho hay que jinetearlo, dicen. ¿Va? Ya estamos en el macho, jineteámoslo. ¿Y cómo se hace eso? Es que hay que hablarle a la población como es. Le puedo hablar como abogada, decirle, mire, desde la perspectiva constitucional, ellos han actuado conforme a la ley, pero le están violentando a usted los derechos principales. ¿Por qué? Porque ellos están yendo en contra de su gestión pública y contra la actividad que está demandada por la ley, puesto que están disfrazando sus acciones o sus inoperancias a través de culpar a otros a partir de factores exógenos, cuando realmente ellos tenían la posibilidad de hacer una política decantada a la prevención. Se oyó bonito, pero no les dije nada. Estamos en el macho, jineteémoslo. ¿Cómo lo vamos a jinetear? Ya nos pusieron el régimen de excepción por segunda vez en 2 años. Analice. Usted que votó por la N. Analice. ¿Qué ha pasado durante estos 2 años? Ya no podemos aceptar como ciudadanos y ciudadanas que los más de los mismos y los mismos de siempre tienen la culpa. Ya no podemos aceptar eso como excusa. Ya no podemos aceptar que cada vez que haya un repunte de homicidios, porque así lo cataloga el presidente de la República, se va a estar restringiendo derechos de la población. Y le voy a poner el ejemplo. Vaya, si su hijo no le hace caso, pero usted no lo castiga, sino que sencillamente lo deja hacer, un día su hijo se le va de la casa, se le va a escondidas. Y cuando usted regresa, está preocupado porque no sabe qué le ha pasado, regresa, pero no lo castiga y lo deja. El hijo se le va a volver a ir, seguramente. Y así va a ir en la escalada de que al final él va a hacer siempre lo que quiera y va a actuar mal. Lo mismo le está pasando al gobierno de El Salvador. Tiene hijos que se portan mal. Los grupos delincuenciales, por las razones que sean, de donde vengan. En El Salvador lo que más hablamos es de mareros, porque eso es lo que existe, pero no solo ellos son los que cometen delitos. De lo que sea, de donde sea,
Si vienen desde adentro del gobierno, desde afuera del gobierno, donde usted lo quiera ver, yo no me voy a meter a hablar de eso. Pero lo cierto es que el presidente de la República debía tomar una decisión. Ahora la pregunta ¿es esta la decisión que tenía que tomar? ¿No era antes? ¿No era mejor, antes de restringir, de llegar a lo último que le da la Constitución, al régimen de excepción de derechos? ¿No era necesario mejor sentar a su gabinete de seguridad y hablar sobre lo que estaba pasando? Y gestionar un combate a la delincuencia a partir de una incursión en el territorio. ¿Por qué necesitan el régimen de excepción? Pregúntese, ¿usted cree que para que su hijo le haga caso no necesita más de alguna vez que lo castigue? El castigo era la incursión en el territorio, que existiera presencia en el territorio por parte de la Policía Nacional Civil. Pero ¿qué es lo que hemos estado oyendo y escuchando? Muchas denuncias de policías que dicen que no los dejan entrar a los territorios y que hay algunos mandos de la policía que no hacen nada al respecto, por temor, por lo que sea. Pero entonces había un problema ahí. El presidente tuvo que haber escuchado eso. El presidente tuvo que salir de su escritorio del Twitter para hablar, por ejemplo, con los policías en las delegaciones. ¿Qué es lo que realmente está pasando en El Salvador? Hay una falta de gestión pública. Nos están fallando los funcionarios. Nos están faltando recursos. Si uno de los eslogan era que el dinero, ¿cómo? El dinero abunda cuando nadie roba, ¿verdad? Algo así. Entonces, no es problema de recursos, no debería de serlo. Pero en el decreto legislativo, en el proyecto y en la moción que mandó el secretario jurídico de la presidencia, el licenciado Conan Castro, allí uno de sus considerandos dice que es porque los recursos han sido insuficientes. Entonces la pregunta es, ¿por qué han sido insuficientes? La segunda pregunta es, ¿tienen la capacidad instalada para hacerle frente a la delincuencia del país? Si no la tienen, ¿por qué entonces no invertir en eso? Tuvieron 700 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Pero no nos rinden cuentas. Entonces, si estamos buscando culpables o de dónde viene esto, yo le digo a la población, definitivamente no somos nosotros. No son ustedes ni soy yo, ni mucho menos es la oposición. A casi 3 años de gobierno, el papá gobierno le está fallando al hijo, porque al papá gobierno el hijo se le hizo rebelde y ahora hace lo que quiere, porque el papá gobierno no hizo lo que debió en el momento que tuvo que hacer. ¿Y saben qué es lo que ha sucedido ahora con papá gobierno? En el ejemplo del hijo, un hijo es el que se porta mal, pero en la familia hay 4 hijos más. Entonces viene el papá y dice, ninguno va a salir ya, y a todos los castigo, a todos. Así hizo el gobierno, nos castigó a todos por uno. Entonces, lo que tenemos que analizar más allá de la perspectiva legal, que es importantísimo saber cuáles son los regímenes de excepción, es lo que tenemos que analizar, es el comportamiento de la gestión pública a cargo del presidente actual de El Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre este y los anteriores gobiernos? Cuando los resultados están siendo iguales. Definitivamente, aunque el método ha cambiado, el objetivo no cambió, porque el resultado siguió siendo el mismo. ¿Y cómo puedo afirmar que es el mismo? Repuntes habían siempre. Siempre han existido. Pero nunca habíamos visto tanto régimen de excepción. Puede ser que sí le pegue al gobierno. ¿Cómo vamos a hacer ahora que ya estamos en el macho? Señores, exíjanle al gobierno que este régimen de excepción valga la pena. ¿Qué significa? Que ellos hagan ahora su trabajo, que nosotros estamos entregando lo poco que tenemos como ciudadanos en este país, que se llama libertad, para que ellos hagan la gestión pública que tuvieron que hacer desde el primer día que estuvieron en el gobierno, o sea, desde el 1 de junio del 2019. Eso es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los derechos que le están restringiendo? Preguntaban algunas personas.
aquí dice en el artículo 29, que es el artículo 7 el que se le restringe. ¿Qué dice el artículo 7? 7 de la Constitución de la República. Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente. Señores, no pueden hacer reuniones ya. No pueden convocar a marchas. Si usted hace una convocatoria a marcha, lo pueden detener. Si usted va a una concentración masiva, lo pueden detener 15 días y no le van a dar permiso de que nadie ejerza su defensa. Usted no puede convocar a una conferencia de prensa porque le van a decir que está convocando a una reunión masiva. Usted ya no puede transitar libremente, lo pueden detener solo por el hecho de estar a ciertas horas o por el hecho de parecerle a un policía o a una policía sospechosa. A mí me han llegado varias denuncias de personas que me dicen que hay algunos policías que han abusado de poder aún antes de tener este régimen de excepción. Imagínense ahora. Mi llamado a la población es que en este momento usted no se reúna, más a los amigos y amigas que están en oposición y que están en redes sociales y hacen ver en redes sociales y que tienen como yo la valentía, porque somos valientes de tener nuestro rostro y nombre, porque es mucho más fácil que nos lleguen a traer. Segundo, dice, les estoy leyendo el artículo 12 de la Constitución, dice, toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar. Se garantiza al detenido asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia y en los procesos judiciales en los términos que la ley establezca. Las declaraciones que se obtengan sin voluntad de la persona carecen de valor, que quien así las obtuviere y empleare incurrirá en responsabilidad penal. Ese artículo se suspende. ¿Cómo se llama? Presunción de inocencia. ¿Qué le dije allá? El derecho de asociación se suspende. Usted, si está reunido, lo llegan a detener y usted no tiene derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué otro artículo se suspende? El artículo 13, que dice, ningún órgano gubernamental o autoridad o funcionario podrá decretar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas cuando un delincuente sea sorprendido infraganti, puede ser detenido por cualquier persona para entregarlo inmediatamente a la autoridad competente. La detención administrativa, ojo, no excederá de 72 horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido la orden ante el juez competente. O sea, si a usted lo detenían ayer, tenían ellos 72 horas para ponerlo ante el juez. Ese se llama el término administrativo. Y el juez tenía otras 72 horas para determinar si usted seguía detenido o no y le hacía una audiencia inicial. Eso ya no existe ahorita. Por 30 días eso no va a existir. Cuídese, escúcheme, cuidémonos, porque esto puede ser usado para callar, definitivamente, y por eso lo estoy diciendo. Yo sé que, no sé cómo vamos el tiempo, pero le voy a leer el último artículo que establece, el artículo 24 de la Constitución. Le estoy diciendo cuáles son las garantías que ha perdido usted ahora con este decreto. El artículo 24 dice, la correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas. Bye. ¿Se recuerdan de la ley de la reforma al Código Procesal Penal en relación a la creación de los agentes digitales? Pues entonces ahora ellos pueden actuar sin orden judicial. Ellos pueden actuar interviniendo sus cuentas de Facebook, interviniendo sus correos electrónicos, interviniendo sus teléfonos, sus cuentas de Instagram, de todas las cuentas de redes sociales. Ellos pueden entrar, pueden estar escuchándolo, pueden estarlo viendo, lo pueden estar viendo a través de esta pantalla, a través de sus diferentes dispositivos, y no tienen por qué rendir cuentas.
Esos son los derechos que hemos entregado para que el ministro de Seguridad Pública y Justicia haga el trabajo, para que el director de la Policía Nacional Civil haga el trabajo para el cual han sido contratados. La inoperancia de ellos dos nos tiene a toda la población perdiendo nuestros derechos. Y se los digo en este tono porque no quiero ser alarmista, pero sí realista. Les hablo como ciudadana, les hablo como política, les hablo como abogada, pero sobre todo como salvadoreña. Yo no quiero ver a mi patria bajo el yugo de la dictadura. Que me demuestre este gobierno que no es dictatorial. ¿Cómo lo van a hacer? Aunque ya tienen el decreto por 30 días. Si tienen todos los recursos ya, no necesitan 30 días para restablecer el orden. No lo necesitan. ¿Por qué? Porque hace 3 meses sucedió lo mismo, pero no tuvimos un régimen de excepción. Y antes de esos 3 meses se había dado otro repunte. Tampoco tuvimos un régimen de excepción. ¿Qué es lo que ha sucedido en El Salvador? Que en materia de seguridad pública y justicia, quizás al presidente de la República también le han mentido. Y él también creyó que sí estábamos teniendo un control territorial. Porque él no va a los territorios, pero sus funcionarios sí. El presidente debería de tener sentados a sus funcionarios, rindiendo cuentas, y no a la población, entregándole los derechos involuntariamente. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos su análisis que ha hecho. Es de mucha importancia para la población y le damos también las gracias a nuestra audiencia que siempre se esfuerza por estar pendiente de nuestra transmisión, y al mismo tiempo también queremos decirle a la misma población que este medio estará siempre informándoles la verdad indiscutiblemente de el estado en el cual nosotros podamos vivir. Creemos perfectamente, fielmente, que como medios de comunicación nuestra voz siempre será escuchada y seguiremos llevando esa información a toda nuestra audiencia que siempre ha estado con nosotros y seguirá estando informándose a través de esta plataforma. Muchas gracias, licenciada, y tiene también usted el tiempo para poder despedir el programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, reitero, por la valentía que tenemos de hablar de esto en este momento. Y aquí estamos. Somos la voz de la verdad, la voz de la libertad, la voz libertaria. Gracias por la confianza a ustedes en mí, igual para mí, para ustedes. Espero que no sea la última, estoy a sus órdenes. Regresé, estaba en el silencio, no por gusto, sino que solo estábamos analizando todo lo que estaba sucediendo. Pero así como ustedes vinieron en manera de régimen de excepción, aquí está esta servidora también, siempre en pie y en lucha. Gracias a la población que nos ha estado escuchando. A los que no están de acuerdo conmigo, esa es la libertad por la que yo lucho. Pero muy pronto, si usted se viene de este lado, va a sufrir lo que nosotros estamos sufriendo, pero va a tener esta valentía que también nosotros tenemos. Emulemos las cosas buenas. Luchemos por la libertad, luchemos por la legalidad y el Estado de Derecho. Gracias por estar ahí. Estamos en este momento en el cual usted decide qué es lo que quiere. ¿Dictadura o libertad? Soy Yanira Escobar. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias y que Dios le bendiga a usted y a su familia y que Dios también bendiga la tierra cuscatleca. Pasen feliz noche. Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández.